Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar la búsqueda de la identidad latinoamericana. A continuación vamos a observar algunos aportes. En 1910 se dio el inicio de la Revolución Mexicana. En 1920, Estados Unidos se convirtió en el principal prestamista mundial. En 1925 hubo una crisis agrícola. En 1928 se inició la exportación de petróleo en Ecuador. En 1929 se dio una venta de un número elevado de la Bolsa de Nueva York. En 1953 se inició la Revolución Cubana. En 1968 se descubrieron los yacimientos en la Amazonía. En 1972 hubo un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. En 1983, el gobierno de Osvaldo Hurtado asumió la deuda privada en dólares. En 1999, el gobierno de Yamil Maguad declaró feriado bancario. La Revolución Mexicana. Entre las últimas décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX, México estuvo gobernado por la dictadura liberal de Porfirio Díaz. Estratificación de la clase social mexicana. Tiene la clase social adinerada con poder político y económico y que además contaba con ayuda del capital extranjero. Los campesinos y obreros en condiciones de pobreza y con la economía en crecimiento. Así pues surgió la Revolución Mexicana que buscaba derrocar el porfirismo y lograr una justa repartición de tierras. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1920 al ser elegido por sexta vez Porfirio Díaz. Esto trajo como consecuencia el levantamiento de los obreros y campesinos, liderados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Dos visiones distintas. Pancho Villa y Emiliano Zapata luchaban por las mismas causas. En el norte, los compañeros de Villa peleaban por la repartición igualitaria y los compañeros de Zapata eran indígenas que luchaban por recuperar tierras. Ejército Zapatista de Liberación Nacional se formó en 1983 para recuperar tierras, inspirado en los ideales de Emiliano Zapata y el marxismo. Se proponen lograr su objetivo mediante un gobierno democrático. La Gran Depresión. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una gran potencia mundial. Los felices años 20 fueron truncados en 1929. Factores de 1929 que favorecieron la crisis estadounidense. La sobreproducción. Después de la Primera Guerra Mundial se produjeron demasiadas cosas que eran innecesarias, lo que descompensó el equilibrio entre la oferta y la demanda. Especulación bursátil y financiera. Ante la improductividad de la inversión industrial se compraron acciones a bajo precio y el 24 de octubre de 1929 se puso a la venta acciones en la Bolsa de Nueva York. Estas no fueron compradas y causó un crack bursátil. Las características de la crisis. La crisis financiera. Clientes retiraron sus dineros y otros, en cambio, no pagaron préstamos, lo que llevó a la quiebra del sistema bancario. Crisis industrial y comercial. Se produjo una contracción de la actividad productiva y comercial. Como consecuencia, muchas empresas quebraron y hubo desempleos. La crisis agrícola. Hubo caída de precios, lo que acabó de hundir a este sector. Y en 1925 hubo una crisis de sobreproducción. Consecuencias de la crisis económicas. Con la gravedad de la crisis se supuso un fracaso del liberalismo económico tradicional. Sociales. La disminución de empleo y salario provocó que campesinos padecieran hambre y pobreza. Político. La ineficiencia de la política para solucionar estos problemas hizo que la gente cuestionara la democracia. Efectos sobre Latinoamérica. Durante la década de 1920, Estados Unidos se convirtió en el principal prestamista a nivel mundial. Algunas consecuencias fueron, dada la paralización de los préstamos extranjeros, los países latinoamericanos decidieron suspender el pago de la deuda externa. Al caer el poder adquisitivo y la productividad, Estados Unidos y los países europeos implementaron elevados impuestos a las importaciones. Hubo un desencanto del liberalismo económico y auge de los movimientos políticos socialistas y de la izquierda. También hubo la implementación de regímenes dictatoriales.
Situación de importaciones. Durante la década de 1930, los países latinoamericanos pudieron reactivar sus economías gracias a la suspensión de la deuda externa. Esto ayudó a que los países ganaran cierta autonomía respecto a Estados Unidos. La industrialización por sustitución de importaciones, conocida como el ISI, es una política económica que busca que países en vía de desarrollo sustituyan los productos que importan. Este modelo se aplicó desde el año 1930 hasta el 1980. Tenía las siguientes medidas: la planificación estatal de la economía, financiamientos a sectores productivos, estímulo a las exportaciones y la producción estatal en sectores claves. Las principales ventajas de este movimiento fueron la menor independencia del mercado internacional, el incremento de empleo local, el mejoramiento de los términos de intercambio. La Revolución Cubana es el levantamiento de armas del movimiento revolucionario cubano, que fue liderado por Fidel Castro contra el dictador Fulgencio Bautista. El 26 de julio de 1955 se organizó una lucha contra Bautista. Las principales causas que se dio en esta revolución fue el autoritarismo, la dependencia económica, la corrupción, el desempleo. Y cuando hubo la derrota a Bautista, se instaló los gobiernos revolucionarios, que se estableció un Estado socialista que perduró hasta la actualidad. Logros, limitaciones en el continente. En cubana son las siguientes: los niveles altos de la escolarización, los avances contra la discriminación étnico-racial, una tasa de desempleo del 1.3 que apunta a una situación de pleno empleo, el alto índice del desarrollo humano y las expectativas de vida son muy altas. Ecuador, del auge petrolero a la crisis. El boom petrolero. Comenzó la exportación del petróleo en 1928. Las principales exportaciones eran los productos agrícolas, como el cacao, el banano. Esta producción petrolera no era significativa, ya que las exportaciones eran bajas y hubo las exportaciones del crudo, donde solo se extraía para el mercado interno. En 1971, José María Velasco Ibarra decretó la Ley de Hidrocarburos, que recuperó la propiedad del petróleo ante el inminente crecimiento de la exportación petrolera. La crisis de la deuda externa. En 1976, Ecuador logró pagar la deuda que tenía con Inglaterra, pero adquirió nuevas deudas para ganar interés de deudas anteriores. Después del regreso de la democracia, se presentaron condiciones como el comercio internacional, la disminución de los ingresos, se cerraron el financiamiento externo y supervisaron programas del Fondo Monetario Internacional. En la sucretización, en la inestabilidad política y dolarización, el Estado se endeudaba, así como se endeudaban las empresas financieras y las instituciones. En 1972, la deuda privada era de 706 millones y en 1982 esto ascendió a 1.628 millones, lo que en 1983, con el presidente Osvaldo Hurtado, asumió la deuda privada en dólares al cambio de que los deudores pagaran en sucres, a lo que esto lo llamó sucretización. En el presidente de León Febres Cordero, la deuda incrementó por la devolución del sucre frente al dólar. Durante esta crisis de la deuda, ningún proyecto político aportó una solución frente a los problemas económicos. Ecuador en el siglo XXI. Aquí tenemos dos gobiernos, que es el de Rafael Correa, que fue un ministro de Finanzas en Palacio. Este renunció a su cargo por un desacuerdo con las medidas económicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue un aliado populista del presidente Hugo Chávez. Él fue elegido como presidente como izquierdista e independiente con la política petrolera, la pobreza, la deuda y las relaciones con Estados Unidos. Fue destituido por un golpe de Estado por parte de los líderes indígenas y las Fuerzas Armadas. También tenemos el gobierno de Lenín Moreno.
Él fue ganador en la primera ronda de votación en febrero del 2017. Asumió el cargo y sorprendió a muchos porque comenzó a revertir las políticas de Correa. En el 2018 logró que aprobaran que Correa no vuelva a postularse para la presidencia. El gobierno de Rafael Correa tuvo periodos de el 2007 al 2009, del 2009 al 2013, del 2013 al 2017. Aquí hubieron unos cambios en la segunda década del siglo XXI. Entre el año 2010 y el 2014, los ingresos petroleros permitieron al Estado reactivar la economía. La reactivación del mercado al consumir beneficios sociales en dinero efectivo. En el gobierno de Lenín Moreno Garcés, el gobierno emitió un decreto para favorecer a personas de bajos recursos a una vivienda digna. Su meta era la construcción de 221,000 viviendas hasta el 2021. Los ámbitos de acción fueron el diálogo por acuerdo nacional por la educación, la reapertura de las unidades educativas que habían sido cerradas, la revalorización de docentes, mediante la reducción de cargas administrativas de los docentes. El gobierno de Guillermo Lasso. Se puede decir que el periodo sería del 2021 al 2024. Sus objetivos han sido la unión del país, el incremento del empleo y sobre todo el que más ha sobresalido es alcanzar un gran número de vacunados contra el COVID-19 en Ecuador. Conclusiones de la Revolución Mexicana. El pensar solo en beneficios de unas pocas personas fue la principal causa de esta revolución. Gracias a que campesinos y obreros levantaron su voz, se fue logrando que exista cierta igualdad. El haber tenido líderes que los resguarden fue de mucha ayuda, pues estos generaron valentía en el pueblo para demostrar que todos deben tener las mismas oportunidades. Conclusiones de la Gran Depresión. La Primera Guerra Mundial fue de ayuda para unos países, mientras que a otros prácticamente los dejó derrotados. El no haber manejado bien el poco dinero que les quedaba fue lo que los llevó a la quiebra. Si en cada país hubiera un gobierno eficiente que trate de mejorar la calidad de vida de su pueblo, dejaría de existir tanta pobreza. Para que ya no exista tanta desigualdad entre los países, cada uno debería tratar de mejorar sus ingresos sin sobreexplotar sus recursos. Relaciona la integración latinoamericana que busca consolidar la integración de los países de América Latina y el Caribe, social, económica, política, cultural, religiosa y geográficamente.